muchísimas gracias a ti, Francisco, y muchísimas gracias a Amity. Yo, como funcionario europeo, hoy he aprendido muchísimas cosas. Y había preparado un discurso con muchísimos ejemplos, claro, que ya se han mencionado. Y no hace falta que lo repita ahora con acento alemán. Por eso voy a ser muy corto y solo quiero destacar un poco cuál es el valor añadido que podemos aportar desde las instituciones europeas a este tema. Y quiero empezar con una frase que me gusta mucho y dice: los humanos siempre fueron mucho mejores inventando herramientas que usarlas sabiamente. Y eso es un valor añadido que podemos aportar nosotros. Isabel y Nathalie lo han mencionado diciendo que hay que encontrar una inteligencia artificial responsable. Y eso queremos definir dentro de las instituciones europeas, principios éticos para la inteligencia artificial. Eso es el primer valor añadido. El segundo es la financiación, porque nosotros tenemos mucho dinero para empujar proyectos. Y el tercer valor añadido es crear un espacio de datos europeo de verdad. Y quiero solo hacer algunas palabras sobre cada uno de estos temas. Hemos escuchado hoy muchísimos ejemplos y cosas asombrosas que la inteligencia artificial puede hacer. Hemos escuchado muchísimo sobre la pandemia, pero también tenemos un tema que hemos olvidado un poquito durante la pandemia, que es el cambio climático. Y la inteligencia artificial también es clave cuando queremos alcanzar nuestro objetivo de ser climáticamente neutros en 2050. Piensa en la agricultura de precisión impulsada por la inteligencia artificial que nos permitirá reducir los pesticidas o nos permitirá reducir los fertilizantes. Así que quiere decir, los retos de la Unión Europea dependen mucho también de las aplicaciones de las que hemos hablado hoy, durante este día. Europa ya está a la cabeza de la inteligencia artificial, aunque las grandes plataformas estén en China y en Estados Unidos. Y somos conscientes del hecho de que las cosas se mueven tan rápido que tenemos que hacer más en Europa. Y por lo tanto, queremos impulsar la inteligencia artificial europea atrayendo más de 20.000 millones de euros por año para la próxima década. Bueno, son importes que yo no me puedo imaginar, pero es mucho. Datos. Todos sabemos que cuantos más datos tengamos, más inteligentes serán nuestros algoritmos. Y por lo tanto, es muy importante tener acceso a estos datos que están ahí fuera. Por eso queremos dar a nuestras empresas, pero también a nuestros investigadores y a los servicios públicos un mejor acceso a datos. Europa tiene la ventaja, la gran ventaja, de tener una amplia diversidad económica, con nuestras pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, y nuestra industria es un paisaje muy diverso y rico. Y por lo tanto, los datos que se recogen en Europa a diario son muy diversos. Pero es un hecho que la mayoría de los datos que recogemos hoy en día no se utilizan ni una sola vez, porque no son accesibles. O seguimos un poco con nuestros mercados pequeños, 27 mercados pequeños nacionales de datos, en vez de crear un mercado amplio europeo de datos, un mercado único de datos. Y por eso seguimos el principio que en Europa tenemos que ofrecer espacios de datos
donde las empresas pueden no solo almacenar sus datos, sino también compartirlos con otros. Para crear estos espacios de datos e infraestructura de nubes de la Unión Europea, queremos desencadenar inversiones de entre 4.000 y 6.000 millones de euros. Y eso también significa la creación de puestos de trabajo y también tenemos que formar a la gente. La formación es muy, muy importante en este contexto. Paso a los riesgos. Queremos que los ciudadanos confíen en la nueva tecnología y la tecnología siempre es neutra. Depende de lo que hagamos con ella. Y por lo tanto, queremos que la aplicación de estas nuevas tecnologías merezca la confianza de nuestros ciudadanos. Pero por eso estamos promoviendo un enfoque responsable y centrado en el ser humano para la inteligencia artificial. Seremos especialmente cuidadosos con los sectores en los que están en juego los intereses y derechos humanos esenciales, por ejemplo, el reclutamiento o el sector de la salud, pero también el transporte o la aplicación de la ley. ¿Y cómo podemos hacerlo? La Unión Europea propone algunas medidas para aumentar la confianza de los ciudadanos en la inteligencia artificial. Y creo que nosotros en Europa tenemos que liderar en una digitalización de confianza y una inteligencia artificial fiable. Las estrictas normas de la Unión Europea en materia de protección de datos, de la competencia y de los derechos de los consumidores son un punto de referencia en el mundo que podemos exportar incluso, ¿no? Las grandes empresas como Facebook o Google nos escuchan. Es por eso que una persona debe estar siempre en control de las decisiones críticas y la llamada inteligencia artificial de alto riesgo, es decir, la inteligencia artificial que potencialmente interfiere con los derechos de las personas, tiene que ser probada y certificada antes de llegar a nuestro mercado único. Esta es una cosa muy simple, quizás burocrática, todavía no lo sabemos, porque lo hacemos de la misma manera con, por ejemplo, los coches o los productos químicos o los cosméticos o los juguetes incluso. Y tienen que ser probados y certificados antes de entrar en el mercado único y por el momento estamos analizando muchas propuestas que nos han llegado de vosotros, de las empresas, para ver cómo enfocarlo. Tenemos que asegurarnos de que los datos utilizados estén libres de cualquier sesgo, ya lo hemos escuchado, no tengo que decir más. Y para resumir, puedo decir, en general, el mensaje de las instituciones europeas es que la inteligencia artificial es una gran oportunidad para Europa y tenemos mucho ya, pero tenemos que liberar nuestro potencial que está ahí fuera. Y queremos animar a nuestros ciudadanos a que se sientan seguros para usarla. En Europa básicamente tenemos todo lo que necesitamos, pero tenemos que liberar este potencial. Europa también continuará construyendo alianzas con socios internacionales como Japón, Singapur, Canadá, Australia, que no están en la primera fila como China y Estados Unidos, ¿no? Para convencerles, aprovechando nuestro poder regulatorio, nuestra diplomacia para promover el modelo europeo de digitalización. Muchas gracias.